Ahora entiendo. Jesús y Dios Todopoderoso son un solo Dios, pero hacen diferentes obras en diferentes eras. Jesús hizo la obra de redención y predicó el camino del arrepentimiento. Ahora Dios Todopoderoso obra la purificación de la humanidad y trae el camino de vida eterna. Pero tengo otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el camino del arrepentimiento y el de la vida eterna? Bueno, todavía no entendemos del todo este aspecto. ¿Podríais explicarlo mejor? Si Dios Todopoderoso y el Señor Jesús son un solo Dios que dotan del mismo camino al hombre, ¿por qué hay una diferencia? Sí, deberían ser Claro. iguales. Jehová y el Señor Jesús son un mismo Dios. En tal caso, ¿otorgan ellos el mismo camino al hombre? Jehová decretó leyes para que el hombre obedeciera. Jesús obró la redención para que el hombre se arrepintiera. Son obras distintas. ¿Estáis de acuerdo en que son obras de un solo Dios? Sí, así es. Claro que sí. Sí. No hay más que un solo Dios, y su obra de salvar a la humanidad no puede ser realizada en una o dos fases, puesto que la obra del plan administrativo de Dios tiene 3 fases. Mirad, la verdad expresada por Dios en cada fase es diferente, y se profundiza gradualmente hasta alcanzar la perfección al final. Dios hace diferentes obras en cada era según las necesidades del hombre. Así que el camino que Dios da al hombre en cada era es de hecho diferente. Preguntáis, ¿cuál es la diferencia entre el camino del arrepentimiento y el de la vida eterna? Y es una pregunta crucial. Es una verdad que todo creyente en Dios debería entender, porque está relacionado con cómo el hombre conoce la verdad y obtiene la vida eterna. Ahora todos sabemos que el Señor Jesús hizo la obra de redención en la era de la gracia y dio al hombre la vía del arrepentimiento, tal y como el Señor Jesús dijo: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca». Es decir, que si el hombre quiere entrar al reino de los cielos, deberá confesar sus pecados y arrepentirse ante Dios. Tras admitir los pecados previos, tales pecados serán perdonados. Esto significa que el hombre no pecará más, sino que se arrepentirá y nacerá de nuevo. En aquel momento Jesús solamente enseñó al hombre a confesar sus pecados y a arrepentirse, a no cometer pecados ni hacer el mal, a negarse a sí mismo, a tomar la cruz y a seguir al Señor, a amar al Señor con todo su corazón, su alma y su mente, a amar a los demás igual que a sí mismo, a ser humilde, tolerante y paciente, y a perdonar a los demás 70 veces 7 y así sucesivamente. Estos son los caminos para que el hombre se arrepienta. Cuando el hombre se confiesa y se arrepiente ante Jesús, sus pecados serán perdonados. Y esto califica al hombre para orar ante Dios y también para comunicarse con Él, y disfrutar la abundante gracia y la verdad dada por Dios. Pero lo que no podemos negar, aunque los pecados del hombre sean perdonados, es que su naturaleza pecaminosa sigue existiendo y todavía puede traicionar y oponerse a Dios. Esto demuestra que, aunque los pecados del hombre puedan ser perdonados, puede seguir cometiéndolos y no puede convertirse en santo. Y es porque el Señor Jesús solo hizo la obra de redención que permite al hombre confesar sus pecados, arrepentirse, volver a Dios y disfrutar la gracia dada por Dios. Esto nos muestra que la verdad expresada por el Señor Jesús es el camino para arrepentirse, como dice Dios Todopoderoso. En aquel momento, Jesús solo habló a sus discípulos una serie de sermones en la era de gracia, relativos a cómo practicar, cómo reunirse, cómo pedir en oración, cómo tratar a los demás, etc. La obra que llevó a cabo fue la de la era de gracia y solo expuso cómo debían practicar los discípulos y los que le seguían. Él hizo únicamente la obra de la era de gracia y ninguna de los últimos días. La obra de Dios en cada era tiene límites claros. Él solo hace la obra de la era presente y nunca la de la siguiente etapa de antemano. Solo de esta forma puede su obra representativa de cada era ponerse de manifiesto. Jesús solo había hablado de las señales de los últimos días,
de cómo ser paciente y cómo salvarse, cómo arrepentirse y confesar, de cómo cargar la cruz y soportar el sufrimiento. Él nunca habló de qué hombre debería entrar en los últimos días o de cómo buscar satisfacer la voluntad de Dios. Los pecados de los hombres podían ser perdonados por medio de una ofrenda por el pecado, pero el hombre ha sido incapaz de resolver el problema de cómo no pecar más y cómo poder desechar completamente su naturaleza pecaminosa y ser transformado. Los pecados del hombre fueron perdonados gracias a la obra de la crucifixión de Dios. Pero el hombre siguió viviendo en el viejo carácter satánico y corrupto. Así pues, el hombre debe ser completamente salvo de este carácter satánico. Para que la naturaleza pecadora del hombre sea del todo desechada y no se desarrolle más, permitiendo así que el carácter del hombre cambie. Esto requiere que el hombre entienda la senda del crecimiento en la vida, el camino de vida y el camino del cambio de su carácter. También necesita que el hombre actúe de acuerdo con su senda, de forma que su carácter pueda ser cambiado gradualmente y él pueda vivir bajo el brillo de la luz. Y que pueda hacer todas las cosas de acuerdo con la voluntad de Dios, desechar el carácter satánico corrupto y liberarse de la influencia satánica de las tinieblas, huyendo de este modo totalmente del pecado. Solo entonces recibirá el hombre la salvación completa. La palabra de Dios Todopoderoso nos dice claramente que Jesús hizo la obra de redención y solo nos dio el camino del arrepentimiento. Pero no le dio al hombre el camino de la vida eterna para desechar su naturaleza satánica y hacerse santo. En los últimos días, Dios Todopoderoso ha venido para continuar con la obra de redención del Señor Jesús. Ha hecho la obra del comienzo del juicio por la casa de Dios y nos ha dado el camino de vida eterna. Solo aceptando este camino dado por Dios Todopoderoso en los últimos días, puede la gente empezar a obedecer la voluntad de Dios, escapar de la influencia de las tinieblas de Satanás, llegar a la santidad y entrar al reino de los cielos. La palabra de Dios Todopoderoso es tan práctica. En la era de gracia, Dios solo hizo la obra de redención. Por eso, por más que el hombre se arrepintiera y se confesara, no podía deshacerse del pecado. Sin importar qué precio pagara el hombre o cómo de duro trabajase, no podía alcanzar la santidad. Ahora entiendo que la obra de Dios del juicio de los últimos días es la obra para salvar completamente al hombre del pecado y de la influencia de Satanás. Dios Todopoderoso nos da el camino a la vida eterna, nos enseña a librarnos de nuestra naturaleza pecadora y alcanzar la santidad. Al fin tenemos la esperanza de escapar de esta amarga vida, pecando de día y confesándonos de noche. Hemos de aceptar la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. Así es, pero hermana, ¿podrías darnos una explicación más clara del camino de la vida eterna? Eso es lo que necesitamos entender más urgentemente. Claro. Sí. Sí. Acabamos de comunicaros el camino del arrepentimiento y creo que todos lo entendéis. Ahora discutiremos sobre qué es el camino a la vida eterna y después acerca de las diferencias entre el camino del arrepentimiento y el camino de la vida eterna. Cuando hablamos del camino de la vida eterna, no nos referimos solo a confesión y arrepentimiento. Nos referimos a la verdad que la vida eterna confiere a las personas. Y en especial a cómo el hombre obtiene la salvación liberándose de la influencia de Satanás, consiguiendo la verdad de la vida, haciéndose compatible con Dios y siendo después ganado por Él. Ese es el camino a la vida eterna. Así pues, los que alcanzan el camino a la vida eterna son los que reciben la verdad. Logran la verdad como logran la vida y son gente completada por Dios que entrará al reino de los cielos. ¿No son estos los que obtienen el camino a la vida eterna? Aquellos que han obtenido la verdad en sus vidas, ¿se opondrían o traicionarían a Dios? ¿Aquellos que han entrado al reino de los cielos morirán o serán enviados al infierno? Entonces, cualquiera que obtenga la verdad como forma de vida y venga a conocer a Dios alcanzará el camino a la vida eterna, ¿verdad?
Veamos qué dice la palabra de Dios Todopoderoso sobre este tema. Permitidme leerlo. De acuerdo. Vayamos a la página 1460. Cristo de los últimos días trae vida y trae el camino de la verdad duradero y eterno. Esta verdad es el camino por el que el hombre obtendrá la vida y el único camino por el cual el hombre conocerá a Dios y por el que Dios lo aprobará. La obra en los últimos días deja al descubierto la de Jehová y la de Jesús, así como todos los misterios no entendidos por el hombre. Esto se hace para revelar el destino y el final de la humanidad y concluir toda la obra de salvación en medio de la humanidad. Esta etapa de la obra en los últimos días pone fin a todo. Todos los misterios no entendidos por el hombre deben descifrarse para permitir al hombre obtener una perspectiva de los mismos y tener un entendimiento claro en su corazón. Solo entonces puede el hombre dividirse según sus tipos. Todos los misterios no entendidos por el hombre se habrán revelado. Todas las verdades no entendidas anteriormente habrán quedado claras y se le habrá comunicado a la humanidad su senda y su destino futuros. Esta es toda la obra que debe realizarse en esta etapa. En esta etapa final de la obra, los resultados se obtienen a través de la palabra. A través de la palabra, el hombre llega a entender muchos misterios y la obra de Dios a lo largo de generaciones pasadas. El Espíritu Santo ilustra al hombre. Este llega a entender misterios nunca antes desvelados por las generaciones pasadas. Así como la obra de los profetas y apóstoles de tiempos pasados y los principios por los que obraron. El hombre también llega a conocer el carácter de Dios mismo, así como la rebeldía y la resistencia del hombre, y llega a conocer su propia esencia. A través de estos pasos de la obra y todas las palabras habladas, el hombre llega a conocer la obra del Espíritu, de la carne encarnada de Dios y además todo su carácter. En los últimos días, Cristo usa una diversidad de verdades para enseñarle al hombre, para revelar la esencia del hombre y analizar sus palabras y hechos. Estas palabras comprenden varias verdades tales como el deber del hombre. ¿Cómo debe el hombre obedecer a Dios? ¿Cómo debe el hombre ser leal a Dios? ¿Cómo debe el hombre vivir la humanidad normal, la sabiduría y el carácter de Dios? Y así sucesivamente. Todas estas palabras se enfocan en la esencia del hombre y en su carácter corrupto. En particular, esas palabras que revelan cómo el hombre desdeña a Dios se hablan con relación a cómo el hombre es una personificación de Satanás y una fuerza enemiga contra Dios. Cuando Dios hace la obra del juicio, no simplemente aclara la naturaleza del hombre con unas cuantas palabras, sino que lleva a cabo la revelación, el tratamiento y la poda a largo plazo. Esa forma de revelación, tratamiento y poda no se pueden sustituir con palabras ordinarias, sino con la verdad que el hombre no posee en lo absoluto. Solo esa manera de obrar se considera juicio. Solo por medio de ese juicio se puede persuadir al hombre. Se le puede convencer por completo de la sumisión a Dios y puede obtener el verdadero conocimiento de Dios. El resultado de la obra del juicio es que el hombre comprenda el verdadero rostro de Dios y la verdad de su rebeldía. La obra del juicio le permite al hombre entender mucho de la voluntad de Dios, del propósito de la obra de Dios y de los misterios que el hombre no puede entender. También le permite al hombre reconocer y conocer su esencia corrupta y las raíces de su corrupción, así como descubrir la fealdad del hombre. Todos estos efectos los produce la obra del juicio, porque la esencia de esa obra es, de hecho, la obra de inaugurar la verdad, el camino y la vida de Dios para todos los que tienen fe en Él.
De la palabra de Dios Todopoderoso se desprende que el camino a la vida eterna no es algo que se pueda enseñar con unas pocas reglas. Y que la tendencia del hombre a pecar y oponerse a Dios no se soluciona con unas cuantas palabras suyas. La humanidad ha sido profundamente pervertida por Satanás y contaminada con toda clase de venenos de Satanás. Es descaradamente arrogante, orgullosa y egocéntrica, y está llena de imaginaciones, ideas fantasiosas y demandas indignantes hacia Dios. No tiene un conocimiento real de Dios, y mucho menos le teme, le obedece o le ama. Si la gente quiere deshacerse de su carácter satánico y alcanzar la santidad, y conocer, obedecer, temer y amar a Dios, y ser compatible con Dios, es necesario que se entiendan diversos aspectos de la verdad. Puesto que así lo requería la perversión del hombre, en los últimos días Dios hizo la obra del juicio comenzando en la casa de Dios, y expresó todas las verdades que el hombre necesita para escapar de Satanás y ser salvado. Así que el camino a la vida eterna es más que una o dos facetas de la verdad. Está formado por muchos aspectos de esta. Si mientras la gente experimenta la obra de Dios en los últimos días, consigue comprender todas las verdades que Él ha expresado para salvar a la humanidad y se adentran en la realidad de la verdad, podrán seguramente lograr una transformación del carácter en su vida y convertirse en alguien que obedece y adora verdaderamente a Dios. Ellos serán los que consigan el camino a la vida eterna. ¿Y qué es el camino a la vida eterna? Son las verdades que Dios expresa en los últimos días para salvar a la humanidad. Esa obra de Dios tiene por objeto instaurar esas verdades en el hombre y convertirlas en su vida. La gente que basa su vida en la palabra de Dios obtendrá el camino a la vida eterna. No importa cuán profundamente una persona experimente la verdad de la palabra de Dios, en tanto practique todos los aspectos de esas verdades en la medida de lo posible, viva de acuerdo a la realidad, honestidad y en plena obediencia a Dios, actuando de acuerdo a los principios, temiendo a Dios y apartándose del mal, y de esta manera estaremos en posesión de la verdad y humanidad, y así conseguiremos el camino a la vida eterna. Cuando alcancemos ese camino, escaparemos del pecado y de la influencia de Satanás, porque ya no pecaremos o traicionaremos a Dios. Alcanzaremos conocimiento verdadero de Dios y cambiaremos el carácter de nuestra vida, obedeciendo a Dios, adorando a Dios, amando a Dios, siendo compatibles con Dios y cumpliendo la voluntad de Dios. Ganar el camino a la vida eterna significa que no morirá. Gozará de las bendiciones de Dios y se le prometerá entrar al reino de los cielos. Leamos la palabra de Dios Todopoderoso. Leeré yo. Después de que la humanidad entre en el camino correcto, las personas van a tener vidas humanas normales. Todas harán sus respectivos deberes y serán absolutamente fieles a Dios. Se librarán por completo de su desobediencia y su carácter corrupto, y vivirán para Dios y por causa de Dios. Carecerán de desobediencia y resistencia. Van a poder obedecer por completo a Dios. Esta es la vida de Dios y el hombre, y la vida del reino, y es la vida del reposo. Yo reposo sobre el trono, me reclino a través de todo el universo, y estoy totalmente satisfecho, porque todas las cosas han recuperado su santidad. Y puedo permanecer en paz dentro de Sion una vez más. Y las personas en la tierra pueden llevar vidas contentas y serenas bajo mi dirección. Todos los pueblos están manejando todo en mi mano. Todas las personas han recuperado su antigua inteligencia y apariencia original. Ya no están cubiertos de polvo, sino que en mi reino son tan puros como el jade, cada uno con el rostro como el santo dentro del corazón del hombre, porque mi reino ha sido establecido entre los hombres. En el reino, la vida de Dios y su pueblo es de un gozo inmenso. Las aguas bailan con alegría por la vida feliz de todo mi pueblo. Miríadas de montañas gozan de mi generosidad junto con mi pueblo. Las personas están luchando por mejorar, trabajando duro
consagrando su lealtad a mi reino. En el reino ya no hay más desobediencia ni más resistencia. El cielo y la tierra están entrelazados. El hombre y yo, en un afecto profundo, viviendo juntos, con felicidad y en intimidad. Habéis dicho que la verdad expresada por Dios Todopoderoso es el camino a la vida eterna. Esto completa lo que Jesús dijo. Sin embargo, cuando el Espíritu de la verdad venga, Él os guiará hacia toda la verdad. ¿No habíamos oído la verdad expresada en los últimos días por Dios Todopoderoso? Estas verdades son muy prácticas. La humanidad realmente las necesita. La gente necesita entenderlas para adentrarse en la verdad. Solo entendiendo estas verdades, seremos personas que cumplen con la voluntad de Dios, entran en su reino y disfrutan de sus bendiciones. Así es. Las verdades de Dios Todopoderoso son enriquecedoras y nos han abierto los ojos. No es de extrañar que Dios diga que Cristo de los últimos días puede darle al hombre vida eterna. Si aceptamos la verdad expresada por Dios Todopoderoso, nunca tendremos que vivir con nuestros espíritus en medio de la sequía o de las tinieblas. Es la bendición de Dios para la humanidad. Gracias a Dios Todopoderoso. Por fin encontramos la fuente de agua viva. Sí, es verdad. Es como si fuéramos un bosque seco que está saciando su sed con la lluvia. Gracias a Dios. Somos tan afortunados de haber nacido en los últimos días. Sí, Cristo, a quien hemos estado esperando, ha vuelto y todos hemos conseguido disfrutar del agua de vida que fluye desde el trono. Esta es una oportunidad increíble y excepcional. Gracias al Señor. Sí, gracias. Exactamente.